Continuamos con el Simposio Internacional de Teatrismo. Bueno, después de la entrevista con Norman Brisky, es para mí también un placer presentar esta siguiente mesa, en la que Alejandro Cruz, periodista especializado en teatro, quizás el mejor ojo del teatro en el periodismo argentino. Exageraste. No, me verdad. Escribe en el Diario de la Nación y tiene una extensa trayectoria. Va a entrevistar a Juan Carlos Malcún, que bueno, ha venido una vez más desde Tucumán y nos ha acompañado mucho en la exposición de estos teatros con toda la documentación sobre Víctor García. Juan Carlos es arquitecto y escenógrafo. Ayer estuvo dando un workshop para el Departamento de Educación del museo y es el autor del libro Los muros y las puertas en el teatro de Víctor García. Es la persona que más ha investigado y ha rescatado lo que es el archivo de un artista como Víctor García con el devenir de su vida, y recomiendo fervientemente su libro. Y bueno, vamos a estar viendo también algunas imágenes para entender un poco ese universo del que Norman hizo algún anticipo, ¿no? Así que vamos a empezar viendo algo bastante curioso. Espero que ahí. Dale play allá, Franco, por favor. Toda la gente aquí en Buenos Aires. Yerma es la pieza. La dirección es de Víctor García, que es un argentino, bueno, que en los momentos muy difíciles de la época de Onganía tuvo que irse del país. Y viene con Núria Espert, la gran actriz española. A quien conoce en Barcelona, y el motivo del recuerdo es porque el 11 de junio, es decir, hoy, cumple Núria Espert 57 años de edad. Bueno, Víctor García, de tucumano, exiliado, la conoce en Barcelona, y a partir de allí comienzan un trabajo en conjunto. Precisamente desembarcan en la Argentina, en el Teatro Stal de la Ciudad de Buenos Aires, en julio de 1974, y llevan adelante una arriesgada, una revolucionaria apuesta de Yerma. Bueno, la crítica especializada trató muy bien a esta apuesta, pero también despertó muchas controversias, sobre todo por los amantes del teatro tradicional. Claro que sí, porque es una apuesta de vanguardia, ¿no? Poner a García Lorca y con la escenografía, que ya también era todo un desafío, ¿no? Sí. Aparentemente era una lona que se tensaba y se aflojaba de acuerdo a los momentos de la pieza. Y bueno, tenemos por suerte para compartir con ustedes un fragmento de Yerma. Una pieza única de colección. ¿Por qué no me trae a mí de verdad? Yo no me pongo en los dientes de otros. Después que me van a negar los brazos de tenerlos. Iglesia, ya, y desalojada. Sin pensar en lo que debía. Puerta cerrada la hermosura. He sido un hijo que sufrí. Que el aire me ofrece ganas de dormir alguna. Esos dos manantiales que yo tengo de leche tibia son en la espesura de mi carne los pulsos de caballo que hacen la rama de mi angustia. Ay, esos ciegos balonmestitos. Ay, palomas sin ojos en la oscura. Ay, que no nos dejan de prisioneras que están clavando avispas en la nuca. Encontré amor. Porque el agua da sal, la tierra fruta, y nuestro vientre guarda tiernos hijos, como la nube lleva un del gobierno. Está bien que la casa de hijos.
Pero si no los tiene, ¿por qué se han leído? Lo importante de este mundo es dejarse llevar por los años. No te critico. Y así como eres, yo no lo reto. Pero ¿qué de la espera que tu hijo? Ni qué felicidad, ni castiga de verdad. Piensen en mañana, piensen en hoy. Pues las viejas no es todo como un libro leído. Yo pienso que tengo sueño, tengo libertad. Yo quiero tener a mi hijo en los brazos para dormir tranquila. Yo ya me voy, no te espantes de lo que yo. Aunque yo supiera que mi hijo me iba a la actividad después. Y me iba a odiar. Y me iba a llevar de los caídos por las veces. Yo le diría con cosas más evidentes porque mucho mejor llorar por un hombre vivo. Y no se apuñala que llorar por ese fantasma que estaba en otras manos encima de mi corazón. Eres demasiado joven para mi consejo. Pero mientras esperas la muerte, debes ampararte del amor de tu madre. Han puesto el dedo en la llaga más honda que tiene mi carne. Tu marido, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Ojalá pegado. Pero no, habla con sus ovejas por su camino y por las noches cuenta su dinero. Cuando mi mujer cumple con su deber, yo le noto la cintura fría. Yo le noto la cintura fría. Como si tuviera el cuerpo muerto. Yo que siempre he tenido asco de las mujeres calientes. Yo quisiera tener en un instante como una fantasma de por vida. No soy una casamiento pero yo que los hijos saben de la mujer de la mujer. A mí, ay, si lo pudiera tener mejor, bien para tu marido, con quien sufre la mujer. Con el que mantiene el código, como con la mirada y como no los quiero brotar. No lo quiero, no lo quiero. Impresionante, ¿no? Para la gente que habrá tenido la posibilidad de verla, de recordar en este momento este lamento. Bueno, perdón, Tete, que la cortamos. Sí, sí, suena bizarro, ¿no? Tete Custaró, Fernando Bravo, siglo XX Cambalache, que fue un programa también de revisionismo histórico, entonces, como lo que está sucediendo acá en el moderno, esto de volver a indagar lo que viene sucediendo dentro del escenario de las figuras radicales del teatro de los 60 a esta parte. Esto es lo que vimos recién en Sherman, 1974, lo habían estrenado en París, Víctor García, de quien lo escuchamos a Norman Brisky, unos pantallazos suyos absolutamente como bizarros, desbocados, como así dicen que fue él. Vino acá con Nuria Esper, cuando Nuria Esper no era todavía conocida. Nuria Esper es como una Norma Leandro del teatro español. ¿Sí? A partir de ahí es que Nuria se hizo conocida en el público local y vino con Alfredo Alcón, bueno, infinitas veces. Esa obra, según dice Tete Custaró, la vieron 150.000 personas en el Teatro Astral, donde ahora se está dando una Navidad de mierda. 150.000 personas para un texto clásico, Lorca, Teatro de la Avenida Corrientes, 2 meses de temporada. Esto es casi esa misma cantidad de espectadores, si fuera cierta, lo que hizo Matilda este año, Disney, ¿sí? Que marcó un récord dentro de las temporadas cortas del teatro comercial. El récord que lo tenía Negro Olmedo, que después lo tuvo Extravaganza, y después Casados con Hijos. En el medio, Lorca. Pasó esa temporada en enero del 75, ese texto, bueno, una tragedia, Mar del Plata. Esa temporada reventaba a Guillermo Breston, Arnoldo André y Claudio García Satur, que eran los galancitos del momento, pero estos también anduvieron muy bien de público. ¿Se te ocurre pensar por qué algo tan
radical, vanguardista, puede ser también un éxito comercial, que no le sucedió siempre a Víctor García que sus obras hayan tenido una buena repercusión de público. Sí, bueno, es muy... Yo creo que tuvo repercusiones, sobre todo, y bajones también tuvo, sobre todo a veces rechazo, pero mucho más éxito, realmente. Mar del Plata, realmente ahí, en ese escenario de Mar del Plata, me parece que ahí es lo extraño. Pero acá en Buenos Aires, la calle Corriente está cortada prácticamente por las personas que querían sacar entrada y ya las entradas estaban totalmente agotadas. Pedían que pongan sillas, que dejen de estar parados, gritaban. Bueno, tanto al principio como al final, la discusión que se armaba por los que estaban en acuerdo de lo que habían visto y los que estaban en contra de lo que se había representado. Una pelea fuerte, así que el teatro empezó antes y terminó después de la representación propia de la propia obra. Contanos algo de Serma, ¿cuándo se estrenó ese dispositivo escénico que tiene, esa lona, ¿sí? Que es como el material pregnante, ¿sí? En donde las actrices, claro, tuvieron que aprender a mover en ese plano inclinado que aparte estaba en movimiento? A ver, todo muy, muy disruptivo. Parece que el dispositivo empezó también a hablar antes del teatro, porque ese dispositivo hizo que se demorara el horario del comienzo del espectáculo, también que estaba previsto, creo que para las 10 de la noche, pero eran las 11:15 y la gente ya estaba complicada porque había ocurrido un gran accidente, se habían olvidado una de las poleas fundamentales para el dispositivo. Tuvieron que volver el avión a Brasil, porque venían de Brasil, de inaugurar el primer festival internacional que por Víctor Escobar inauguraba en Brasil. Y bueno, sí, hubo muchas anécdotas en la vida de Víctor, sobre todo en la investigación también de Víctor. Sí, maravilloso. Y a ver, No sé sí, si me has preguntado eso. No sé si- sí. A ver, Serma se presentó en distintos escenarios del mundo. Sí, no, totalmente. Esto, no sé. Bueno, después quiero que vuelvas al final con la escena anterior, Ajá. con los chicos en el tobogán ese elástico. Bueno, en realidad, tengo que decir que toda la obra de Víctor está en el aire. Él no pisa el escenario horizontal, no toca, ni se le ocurre. Él parece que la tierra lo contaminaba y él siento que se quería descontaminar, porque en todas las obras, en Yerma, en Divinas Palabras, Cementerio de Automóviles también, el balcón, ni hablar, todo. O sea que hay una permanente dispositivo escénico único que usa en cada espectáculo. Realmente es coherente en todo, lo más pequeño hasta el mensaje grande que él quisiera mostrar, ¿no? Para entender un poquitito a este personaje y armar este rompecabezas que tiene mucho de Tech también, porque este fulano nacido en Tucumán en 1934, en una casa grande, con 4 hermanas, muchas tías, cactus, el padre que tenía un almacén que se llamaba El Progreso, que el pibe ya de chico quería, bueno, ser actor, y que se viene a Buenos Aires de joven. Estoy hablando del principio de los 60. Acá funda un grupo de teatro, empieza a hacer obras con ese grupo, mismo teatro. Vos corregime porque el que sabes sos vos.
empiezan a hacer obras de Lorca, hasta que viene un personaje nefasto de la época, que siempre hay, un tal Margaride, comisario, y que le dice, no, están haciendo obras de putos, no, se tienen que ir de acá, y se fue. Degenerado. Degenerado, sí, de putos no, tenés razón, gracias. Al mismo tiempo él estaba haciendo bikinis que las pegaba con goma, que rendían muy bien, pero que claro, cuando la gente se les ponía en la piscina se abrían, y entonces también tuvo que irse de acá porque... Corriendo, tuvo que subirse a un barco porque los jeans que vendía se despegaban. No Claro. tenía luz. Sí, sí, o sea, un busca en todos los sentidos, y que se va primero a Brasil. En Brasil estuvo de antes, digamos, Ajá. desde el 57, 58, iba y venía a Brasil, que ahí empieza la relación con el grupo de Ruth Escobar. Pero él siempre viajaba y trabajaba con Ponone Sforza, que era una, o- una bailarina muy importante, que había bailado con discípulos de Graham Greene, una cosa así, o sea que también hicieron el grupo mismo que vos estás nombrando, en Brasil, con alguna gente que pudo ir, otras que no, pero en el tiempo se convirtió en mimo danza. O sea que con esa obra lo- de Lorca, él recorrió todo una historia desde el niño, desde casi de los 11 años, don Cristóbal. Con esa obra él fue trabajando primero en la finca de su abuela, con sus primos, después la llevó a la Biblioteca Alberdi en Tucumán, y, y después la llevó a París, al Teatro de las Naciones, ganó. Pero o sea, que con esa obra iba, en el Brasil también la presentó, con esa obra él iba experimentando y le iba aumentando y lo iba acomodando y cambiando los nombres, como te digo, Mimo Danza, nunca se quedaba quieta. Bueno, ya el teatro en sí cambia todos los días, todas las Claro, noches. y él cambió todo a lo largo de su corta vida, porque murió a los 47 años, a jugar por el libro que escribió este señor, que está disponible en la página del INT, una de las pocas cosas que sigue funcionando. O sea que se puede leer tranquilamente, de ahí bajarlo, una buena. Llega a ocupar este tucumano un lugar central dentro del mapa de las vanguardias de la década del 60, del 70. Entonces, a ver, un director inglés como Peter Brook dice que sobre Víctor, que es un director de un fin de talento, capaz de romper las barreras del idioma y la forma convencional. Un señor, Samuel Beckett, dice que fue el que renovó el debilitado teatro francés. Otro señor, como Genet, dice que presenció Las criadas, uno de sus textos más reconocidos, aseguró sin mucho rodeo que estaba frente a un genio, Fernando Arrabal, que lo citó antes Norman Brisky. También dijo que apuntó que la revolución del teatro moderno no lo hizo Artaud, sino el tucumano Víctor García. Y Nuria Sper, esta señora que está ahí, sostuvo que partió en dos la historia del teatro contemporáneo. Vos, después de haberlo estudiado y que lo seguís estudiando a lo largo de 20 años, ¿qué aportarías sobre su obra? Fundamentalmente se aportaría que se han invertido los roles del centralismo europeo con el de América, porque antes había directores que iban a Europa, veían las representaciones y venían a la Argentina, por ejemplo, a representar la misma obra. Pasó también con García. En cambio ahora, Víctor García, esas vejigas de matadero salteño, las llevó a Europa y con eso a revolucionar el mundo. O sea que, primera vez que entiendo yo que se invierte ya
los franceses, los europeos, venían y empiezan a sacar nuevas propuestas, invitados por todo el mundo, a Víctor García, que era un argentino que vivía en el interior del interior. Cuando dijiste Entonces, eso atiende el cambio, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya claro. empezó a generar esa atracción y Víctor, y fueron, Lawrence Oliver fue a buscarlo a Madrid, Ruth Escobar fue a buscarlo a Madrid, así vinieron todos los directores que querían modernizar el teatro de sus respectivos países, ¿no? Ahí fue el punto donde Víctor, llegado el momento, tenía, y no exagero, pero tampoco sé cómo lo hace, porque por ahí no conocía todos los idiomas, apenas empezó a conocer el francés cuando andaba ahí como un vagabundo en el primer tiempo, pero tenía obras simultáneamente en 7 u 8 países, que él las dirigía, no tenía asistente de dirección, él mismo las dirigía. Por ejemplo, Las Criadas, que está, también en el 69 la estrenó en Barcelona. Después, en el mismo 69, en Brasil estaba estrenando El Balcón, y así estaba en Portugal, estaba en fin. Sí, bueno, y Marruecos, seguramente. por eso antes hacía referencia como rompecabezas y TEG, ¿sí? Como la cosa expansiva que acá Juan Carlos apuntaba, que se revirtió Eso es muy el interesante. procedimiento. Y cuando vos dijiste las vejigas, sí, de pibe, según se cuenta en el libro, en unas vacaciones al Rosario de la Frontera, empezó Sí, a jugar con los chanchos. ¿no? tenía un matadero ahí en la vecindad de Rosario de la Frontera, una población del interior de Salta, cerca de la ruta, y bueno, él iba a los mataderos donde mataban los animales y tiraban las osamentas, es más, de los animales. Es más, para hacer Ubu Rey también hubo un tiempo que para mí significa ahí un ejemplo muy claro de la cabeza de Víctor. Andaba buscando en la autopista o autorutas, como dirían los franceses, la osamenta a la orilla de la ruta para representar a Ubu Rey. Y bueno, sin darse cuenta que no era el tiempo que correspondía con su cabeza, ni el lugar donde tenía que buscar. Pero los franceses la protegen muy bien a su vaca y de donde se alimentan. No tiran las osamentas en la orilla de los caminos. Pero Víctor caminaba por la autopista francesa. O sea, quiero decir que ahí podemos entender que no tiene nada que ver con el tiempo euclidiano, porque es un tiempo distinto, un espacio distinto donde estaba Rosario de la Frontera, no era la autoridad francesa. Hasta que alguien lo agarraba y decía, Víctor, acá no vas a encontrar. O sea, que pero él salía a buscar. Bueno, Y lo que salió a buscar, esas vejigas que se transformaron. él presenció mucho, ¿cómo se llama? Donde se matan los animales. Mataderos. Y él inflaba la vejiga y al secarse era una materialidad que él Eso usó fue mucho. el vestuario que utilizó para la puesta de Ubu Rey, al cual hacía mención, que se estrenó en el Teatro del Louvre. Siempre la jugó en grande este señor, ¿sí? O sea, acaparó los grandes escenarios y los grandes premios del mundo mundial o del mundo europeo, que era el que legitimizaba la cosa. Esa apuesta eran 80 actores con 27 idiomas distintos para el público francés, que no le va esto de estar escuchando gente que no le entiende. Y ellos los franceses eran los faraones de la cultura en ese momento, pero no les sirvió para nada en este caso. ¿Sí? Más Laurence Olivier lo termina, lo pronuncié mal, seguramente lo pronuncié mal. Terminó enfermo. Claro, lo lleva al teatro que estaba dirigiendo en Londres para una apuesta. Y él le pide que el escenario que tenía, porque claro, este señor, el escenario italiana, esas pautas como más tradicionales en la utilización del espacio escénico no le iban, no era su búsqueda. Levantame todas las maderas y el señor le dijo, no, son las que Bernard Shaw
instaló, no la podemos sacar. Bueno, sí, Víctor García. La madera lo hizo. carísima. Claro, levantaron toda la madera. Para que hiciera un carromato que se desplazara con vías. Y como Lawrence Olivier se enfermó en el proceso creativo, llamó a su amigo Anthony Hopkins, que padeció esa apuesta, la padeció, pero claro, Víctor se podía dar todos esos lujos. ¿Sí? También mandó al hospital a Lawrence Olivier. Bueno, se enfermó y él iba a trabajar en ese lugar. Pero también Hopkins también se lastimó la cabeza. Sí, claro, en un Porque él ensayo. quería desculturalizarlo, quería sacarle la flema inglesa. Porque él trabajaba con un concepto de deshumanización, quería robotizarlo. Y entonces le decía le decía a Hopkins, vos lo único que tenés que hacer durante estos 2 días, tratar de no ser inglés. No sé cómo lo resolverá, pero no seas inglés, porque si no, no. Pero tenés que ir a una caverna. Es la historia del emperador de Asiria, también de Arrebat. Y a Anthony Hopkins no se le ocurrió otra cosa que su cabeza golpearla contra las paredes. No soy inglés, hasta que lo tuvieron que llevar en una ambulancia a un hospital cercano, porque él quería no ser inglés para seguir trabajando en esa obra, para empezar a trabajar en esa obra. Pero lo primero que le pidió Víctor, que no sea inglés, como a su vez la criada le pidió a una de las actrices que vuelva cuando sea una copa de champán, que se iba a emborrachar por todos los boliches de España, de Francia. Y tan desbocado que le pide una empresaria y actriz brasileña, Ruth Escobar, que tenía en San Pablo un teatro como si fuera ahora un multiteatro de acá, o bueno, cualquiera de estos de teatro comercial de la Avenida Corrientes, y le dijo, no, esto no me sirve, tirarlo abajo. Y lo tiró abajo. Sí, Para que Víctor se diera el gusto, alto gusto. ¿Qué es lo que yo pienso que literalmente romper con el teatro a la italiana es eso, romper con masazo, con demolerlo. Materialmente rompió el teatro Gil Vicente de la productora Ruth Escobar, lo derrumbó. Hizo una torre metálica, no sé, de 90 toneladas, una cosa así, de 25 centímetros, metros de alto y 20 metros de diámetro, incluyendo todo. Y bueno, así que literalmente lo rompió el teatro. O sea, el vino, creo que la verdadera lucha de García era esa, romper con la estructura que producía el teatro a la italiana. Romper con el teatro de la ilusión, realmente. Rompió varias estructuras y generó también vínculos muy fuertes con estas dos señoras, con Nuria y con Ruth Escobar, un vínculo casi sadomasoquista, porque en ambos casos se pasó rescatando a dramaturgos malditos de la época. Sus grandes aliadas fueron estas dos actrices y empresarias española y brasileña. Exacto. Y lo invitaron a Jean Genet a Monpau para que vea las criadas. O sea y Jean Genet en ese momento estaba libre, siempre estaba preso, ¿no? Porque era el ladrón. Y Sartre también escribió sobre Jean Genet, comediante o mártir. Pero bueno, estaba libre en ese momento, hasta creo que había conseguido su libertad definitiva, porque era huérfano, tenía muchos problemas de adicción. Bueno, adicciones, sí, claro. Sí. Alcoholismo, así como así las subidas y bajadas, un tobogán muy violento, una fuerte etapa de alcoholismo que fue la que terminó acabando con su vida, que hizo que en los últimos tiempos durmiera en subtes
parisinos, la anécdota que vos relatás de que tan desprendido estaba de las cosas como de lo cotidiano, que entraba a un hotel 6 estrellas o a una pensión de un suburbio parisino y se iba y dejaba todo ahí, en la habitación. Como salir y empezar de nuevo. Después le tenían que comprar ropa de nuevo. Nunca tuvo casa. Menos y una valija, y por ahí tenía un bolso y lo perdía todo el tiempo. Una vez Raúl Giancarlo lo encontró en el aeropuerto de la India, no sé qué, y le tuvo que comprar ropa de nuevo. Ese era el personaje. Cuando muere, hay una anécdota muy, si se quiere, graciosa, no sé el término, de su madre, que fue a parar los restos a un cementerio parisino, donde también está el Piaf, por ejemplo. Se intentó hacer una colecta para recoger los restos, pero no hubo forma. No se llegó al monto. Y le informaron a la madre, Víctor, tu hijo, murió, y ella dijo, bueno, por fin vamos a saber dónde está Víctor. Y bueno, lo que pasa es que en esa parte de la investigación yo fui al cementerio, a Père-Lachaise, a buscarlo a Víctor. Y no lo encontré. A mí también casi me cierran el cementerio, era como las 8 de la noche, y el vigilante me tocaba el pito. Yo entré por un costado, no por la puerta principal. Entonces yo tenía que contarle, o sea que pobre madre de Víctor, si se entera que tampoco estaba... Yo no sabía, yo encontré un Víctor con placa y todo, en un suelo. Pero después no era ese Víctor. Pero yo me entraba por la portería para que me dieran el lugar, el nicho, todo. Yo desesperado me iba a buscarlo. Como me dio Juanita, su hermana, que era arquitecta, me dio un plano. Y el arquitecto, como un arquitecto no iba a entender, yo pensaba que iba a encontrar la tumba. No la encontré. Bueno, entonces yo ya tiene 2 tumbas, porque después apareció otra. O sea que la Severina Pata de García no iba a saber todavía dónde estaba su hija. Así que ahí se me paralizó también el tema del libro. ¿Qué hago? ¿Que lo hago morir? ¿Ya hago 2 tumbas? Porque todas esas cosas han ocurrido en el camino de esta investigación. Sí, se murió y está en el Père-Lachaise junto a Oscar Wilde, a Edith Piaf, como bien decía acá, Apollinaire, Honoré de Balzac, Frédéric Chopin, Maria Callas, Paul Éluard, Molière, etc. O sea que está con buenos compañeros ahí. Ahora, lo que no tuvo buenos compañeros Víctor a lo largo de toda su vida es el reconocimiento de sus padres argentinos. ¿Y tucumanos? Bueno, tucumanos, por empezar. Y argentinos en su totalidad, hasta que hubo en fines de los 80, principios de los 90, una iniciativa brasileña, uno también acá, de tratar de rescatar su obra, su legado, hasta que en el 2011 aparece publicado este libro y ahora un lugar central en la muestra. Esto es teatro. Sí. Esto es teatro, ¿no? Sí. Ah, ok, gracias. ¿A qué se debe ese grado de desconocimiento sobre la trayectoria de una persona, de un creador troncal realmente en la historia del teatro argentino? Y supongo yo que a pequeñas o grandes mezquindades de un poder político dominante que, bueno, él era muy bajito, aún sus propios compañeros, sus primeras experiencias teatrales que hacen un teatro independiente en Tucumán, bueno, no sé, no le creían, como que capaz que su cuerpo no le daba, no sé, ellos buscaban un actor, no sé, un John Wayne, ¿qué será lo que buscaban? Víctor no daba ese personaje. Entonces, bueno, pero tampoco a Víctor le interesaba quedarse en Tucumán por el teatro así tipo reflexivo, psicológico que estaban
los grupos independientes de aquel momento estaban experimentando, ¿no? Yo creo que esas cosas tampoco a Víctor le interesaba quedarse mucho ahí, pero no le Que daban a lugar. Víctor no le haya interesado puede ser, Sí, sí, pero lo llamativo es cómo por la historia oficial este personaje absolutamente... Hasta aún lo siguen olvidando. Todo esto está ocurriendo acá en este museo, Sí, sí, claro. ¿no es cierto? En Tucumán no pasa nada. Sí, porque pensemos que Víctor García llega a París en el 62, ¿no es así? Exacto. Pocos años después empieza a llegar una camada de artistas, directores, dramaturgos, argentos, bueno, también uruguayos, que hacen eje también en París, como Víctor, y ahí está Jorge Gadelha, Alfredo Arias, Marilú Marini, Roberto Plate, Coppi. La Belli. Sí. Y que constituyen todo lo que sabemos y se estudia sobre ellos, es un mapa de referencia, el TCE, la puesta de Evita, etc. Eran vecinos, eran contemporáneos de Víctor García y de él no... Víctor García también y la Belli casi han producido las mismas puestas, las puestas de Arrabal, las puestas de Coppi, las Cuatro Gemelas las pusieron los dos, y Arrabal también puso muchas obras de Pini en el campo de batalla, cosas así también de Arrabal. O sea que sí, no, y Víctor decía, cuando le preguntaban por teatro, bueno, yo no los puedo contestar, el teatro, yo no sé nada de teatro, pregúntenle a la Belli. Entiéndase la respuesta que daba él, ¿no? La Belli estaba cómodo, estaba trabajando muy bien. Sí, era, bueno, muy controlado. Había que estudiar cómo opera la cultura con este personaje creativo, ¿no? Y que no responde a sus ideales, ¿no? De costumbre, de hábitos, capaz que sí, que le molestaba de Víctor, pero sí, realmente la misma Tucumán y este país no lo recibieron muy bien. Sí, sea por rupturista, por homosexual, por ir muy en contra del canon establecido aún dentro del mapa de las vanguardias, ¿sí? Donde opera una supuesta atmósfera cool y contemplativa, Víctor sigue siendo una figura invisibilizada. Aún sí. Y bueno, Buenos Aires acá la está conociendo de alguna manera hoy por este museo, que realmente está trabajando de esta manera con Víctor. Así que yo agradezco al grupo de responsables del museo de preocuparse y rescatar del olvido, una vez más pedir justicia y no olvido por otro argentino artista y por el arte mismo. Así que eso sería importante decirlo. Para ir cerrando, ¿cuáles serían los ecos de esta persona, de este creador invisibilizado, que se pueden detectar en el mapa de la producción escénica argenta de los últimos años? Mira, yo tengo acá una lista de su estética, si querés. Me estás pidiendo eso, no sé. De su legado, que podemos encontrar algo, o sea, Yo yo estaba viendo Yerma recién acá, gracias a Tete Custaró, y pensaba que esa lona, es una asociación libre, cualquiera seguramente, puede llegar a tener que ver con el Mailer que utiliza Fuerza Bruta en su espectáculo que volvió en cartel, que siempre vuelve, sobre el cual se desplazan los performers, ¿sí? Y pensaba, así como antes había aparecido el nombre de la organización negra, y la organización negra es toda la deriva, ¿no? Furasbau, la organización negra, Villa Villa, Fuerza Bruta, y siguen los nombres, que por ahí, en lo que tiene que ver con la utilización del espacio escénico, ahí hay una especie de link. Tiene mucho que ver, y también tiene que ver, y hay mucho silencio también sobre esa agrupación, que también se han callado y han trabajado. Esto lo que yo estoy diciendo son palabras de la propia Nuria, ¿no? No nombró, tampoco no se ha detenido, pero cuando se murió Víctor es cuando
qué dolor amanecer mañana así, que Víctor esté vivo. Qué dolor para mí, pero qué alegría para muchos. Eso lo dijo Víctor. En otro punto, yo creo que lo que toca a Víctor fundamentalmente es su estética, sobre todo el módulo esencial, porque él tiene una característica que todo él trabaja con un solo elemento, lo vamos a llamar por ahora escenográfico, o dispositivo escénico, que podría ser más apropiado. Un dispositivo sirve para muchas cosas. Bueno, ese dispositivo escénico es que el cilindro del balcón, la lona de yerma, el lago de espejos de agua de sangre, y así podemos ir el barco que traían las modas del textil de Paul Claudel, pero que no lo pudo representar por el mayo francés. Traían un barco, iban entrando hacia el taller cuando él estaba haciendo un taller con Peter Brook, que hicieron junto algo de Shakespeare. Bueno, yo creo que ese dispositivo escénico tiene estas características, como lo que yo entiendo, que es atemporal la estética de Víctor García, es atemporal, cualquier tiempo y cualquier espacio, no psicológico, no reflexivo, no naturalista, pérdida total de la individualidad. Ahí no hay primer actor ni segundo actor. La organización gestáltica, una gran totalidad. La palabra no organiza el espectáculo. Hay verticalidad, hay flexibilidad, las acciones ocurren en el aire, despegado de la tierra, descontaminado de la tierra. No hay realismo ni mímesis, no es racional. Y ahora habla Víctor. ¿Me permitís que diga esto? Sí. Víctor dice, visto al actor con su desnudez, que también le trajo problemas, en algunos lugares no lo dejaban representar porque tenía actores desnudos. Visto al actor con su desnudez para no cubrir la transparencia de su alma. ¿Se entiende? Es el juego metafórico, lingüístico, es complicado, pero hay una idea. Mi trabajo es interpretar, decir lo que no ha dicho el autor. No tengo teorías sobre la puesta en escena. He olvidado o tratado de olvidar las culturas afirmadas. No quiero que la cultura hable de mí. Y estamos hablando acá nosotros. Hoy estoy en contra del teatro político. Mañana no sé. Hay que tener una gran fe en algo. Antes era en Dios. Ahora tal vez es en el pueblo. Y la medida de esto la dio Che Guevara. Son palabras de él. Al pequeño teatro en la calle prefiero la violencia que saca chispa en América. La revuelta del Mayo francés fue un acto tan profundo que se hubiera dicho que era teatro. La gente era feliz, hasta los que habían tenido miedo, simplemente porque les pasaba algo. Estamos hablando del Mayo francés. Hay un solo acto teatral que me conmueve. Son las manifestaciones populares maoístas. El pueblo crea su propia representación. Bueno, y él nunca manifestó políticamente, él hacía y estas cosas, en algunas entrevistas sueltas, muy separadas, las fui recopilando, ¿no? Cosas sueltas, pero él no hacía militancia ni nada, él salía en su ensayo, se iba a tomar una copa y bueno, se acostaba un poco tarde. Sí, se acostaba muy tarde, dicen, y altas noches. No sé si, para ir cerrando, si alguien quiere... Yo quería decir unas cosas de las imágenes. Sí, no. Estas imágenes, Víctor, ¿En cuál? de esta que está allí por ahora, De Sherman. de Sherman, este es en la romería, que ayer la comenté también en una clase que tuve, en un encuentro. Hablando sobre yerma, espero encontrar, no sé, perdí el papel. Bueno, por seguro lo recordás, a ver. Sí, lo que pasa es que a veces no me quiero olvidar cómo las organiza él, a ese concepto.
cuando habla sobre Yerma, dice que esta no era la tragedia de una mujer estéril, sino la tragedia de la esterilidad entendida en su sentido más amplio y ligado al estancamiento de una sociedad. Estamos hablando esto en España, ¿no? Con Franco, que tuvo 38 años, más o menos así. Bueno, entonces, hablando de la esterilidad, Yerma quería tener el hijo, evidentemente, y lo mata Juan, a su marido, en el último acto, y la lona se convierte en una tumba. Y ella llora, acabo de matar a mi hijo. Termina, creo que son las últimas palabras de Yerma. Y la conjuradora, la bruja de la romería, que ella iba a pedirle, y el marido y las hermanas la seguían. Bueno, mira, acá tienes, acá todos los años tenés magos, tenés muchos, podés acostarte con uno de ellos y tener tu hijo y resolver tu problema. O sea que no solucionó. Y como comentaba ayer, yo sigo escribiéndome con su hermana, que hasta hace un tiempo que no nos escribimos. Ella me decía, pero Juan Carlos, si Yerma se hubiera acostado con uno de los amigos, con uno de los chicos de la romería, como le decía la conjuradora, ella seguramente hubiera resuelto su problema de fertilidad, seguro que hubiera tenido. Efectivamente, pero o sea que la esterilidad, volví una de las diapositivas, la esterilidad ya estaba en la cabeza de Yerma, la sociedad que dice Víctor, esas cuerdas que las representa, porque en el dispositivo escénico usa esos tensores, que son las mismas tensores que la tienen presa a Nuria, ¿no? Porque era una decisión de ella no se quería acostar y engañar a su marido, ella quería tener un hijo con su marido. Ahí está en esas cabezas, hay una foto que está Nuria agarrada, ahí por ejemplo. Esas son sus limitaciones, esa era la esterilidad, pero no del cuerpo, no de sus órganos sexuales. Ella misma, por esa, decía que ha generado el franquismo. Bueno, esas cosas que... y en este ejemplo, que vienen todos estos mozos que vienen en el salón asaltando, como él era estudiante de medicina, entiendo yo que el tema de los espermatozoides, que de tantos espermatozoides uno solo entra y da la vida, que es lo que le decía la conjuradora, y aparece esa imagen. O sea que ahí la imagen es muy potente para eso. Bueno, esas cosas hacia adentro. El vínculo que tuvo entre Nuria y él fue durante 7 u 8 años, hicieron 3 trabajos en conjunto, se pelearon, fueron amigos, aparece publicado acá, se pelearon y una noche, una tarde, aparece Víctor después de mucho tiempo a verla a Nuria, y Víctor con un cuchillo, y la misma Nuria Esper dice: nunca supe si venía a matarme o a matarse delante mío. Así el vínculo masoquista que tuvo con estas dos mujeres, Rubén Escobar y Nuria. Bueno, me parece que no tenemos más tiempo, yo te agradezco muchísimo. Aclaro que nunca vi una obra de Víctor García. Yo también tengo que decir lo mismo. Y que lo buscó en Francia, Marruecos, Sí, igual que nunca lo encontraste. Nunca lo encontré. Nunca Tampoco en el vi, cementerio. No sabes no. Gracias. Tampoco en la tumba. Gracias. Yo solo quería decir unas palabras, como bajar un cambio a la realidad como más humana y más cotidiana de este museo. Quiero agradecerle muchísimo a Fernando García por todos los programas públicos que ha coordinado y orquestado este año, y por toda la pasión que le trae al escenario del museo. Muchas gracias. Quiero agradecer
a Alejandro Cruz por las mejores notas periodísticas del año. Realmente. Pero quiero agradecer muy especialmente porque es mucho el trabajo que hace el museo. Para nosotros ha sido una cruzada hacer este año en un ámbito del teatro que no es el nuestro normalmente, así que gracias a Ale, Andrés y los especialistas. Quiero agradecerte muy especialmente porque le has puesto todas esas notas y has tratado de traducir en ese espacio que es el periodístico y de los medios el trabajo que hace este museo, y cada nota era como, bueno, alguien entendió. Y que eso lo puedan leer miles de lectores, para nosotros fue realmente un honor, un privilegio, y Gracias, quiero gracias. agradecer muy especialmente. ¿Qué pasa, Ale? No, de verdad, no. Bueno, y quiero hacer un agradecimiento demasiado especial a Juan Carlos Malcún. Te voy a decir la mano. Quiero escuchar mi correcta acá, no sé qué está, Julieta Potense, bueno, quizás está trabajando, no para de trabajar. Y Andrés, vení, Andrés. Nos fuimos a Tucumán, Andrés Gallina, Alejandro Tantaniani, Fabricia Juanina, no sé si algo. No sé si está Fabricia Juanina acá. Bueno, curadores, investigadores extraordinarios. Pusieron sobre la mesa a Víctor García, piedra fundamental, Daniela Tomás, escenógrafa de Sao Paulo, dijo: Cruz deshizo el teatro, lo volvió a armar, lo dio vuelta, es el genio más grande de todos los universos. Y entonces empezamos a armar esta muestra con Víctor García como norte. Todo lo que pudimos hacer con esta muestra lo hicimos gracias a Juan Carlos y a su generosidad, porque lo encontramos y porque Juan Carlos hizo una investigación de tantos años, de toda la vida, dedicada a tu pasión, que ha sido este genio, este hombre extraordinario. Y entonces quiero rescatar también la importancia de la generosidad, ¿no? Porque en esto, para que esto suceda en un museo y en un museo público, hay una investigación rigurosa y también hay una generosidad extraordinaria de Juan Carlos, que fuimos por un día a Tucumán. Yo dije, yo lo tengo que convencer. Yo fui así como, yo me subo al avión y bueno, lo tengo que convencer. Y fue increíble pasar esa jornada juntos con Julieta Potense y Andrés y poder estar con Víctor en su espacio de trabajo, compartir esos archivos, repasar imágenes, anécdotas juntos todo el día. Y bueno, y al final del día me animé a preguntarle, le digo, ¿vos nos prestás este material para llevarlo a Buenos Aires, a digitalizarlo al Museo del Cine, a escanear, tal? Y yo no sé cuántas personas en el mundo le entregan a 3 desconocidos un material en el que trabajaron toda la vida, trabajó toda la vida. Así que, Juan Carlos, gracias porque estás cambiando la historia del arte argentino. Así que te lo agradecemos. Víctor se lo merece. Profundamente. Yo quiero un aplauso extraordinario. También quiero agradecer a su familia que lo ha acompañado, así que su familia, si se puede poner de pie, sería muy lindo. Gracias. Quiero contarles que esto sucede por muchas voluntades, así que agradecer a todos los que lo han hecho posible y sobre todo a Juan Carlos. No, Y gracias, Alejandro, por hacer honor a todo esto. Gracias. Bueno. No, Bueno, y otra cosa más quería decir, perdón, me entusiasmo. Que estamos empezando esta historia, ¿no? O sea, lo que estamos queriendo con esta exposición, esto es teatro, 11 escenas de radicalidad teatral,
es, bueno, sentar las semillas para que ojalá muchos de los que están acá son grandes artistas, grandes académicos, grandes profesores, hay artistas extraordinarios, hay algunos muy jóvenes también, por suerte, y bueno, que difundan, ¿no? Que difundan en sus clases, que cuenten, que los estudiantes sepan, que vengan, que investiguen. Hay unos tomos enciclopédicos de 500 hojas, por si tengo un sponsor para traducir, por favor vengan a decirme, porque hay unos tomos publicados en Francia sobre el trabajo de Víctor García, los análisis de iluminación, de vestuario, de planos, como decía Juan Carlos, una cosa extraordinaria. O sea, está escrito. Está escrito, lo único que hay que hacer es lo tenemos que traducir, son como 1500 páginas a traducir de francés al castellano. Este museo lo puede hacer si hacemos muchas cosas, pero bueno, de todas las voluntades que se sumen, bienvenidas. Quiero decir que hay mucho material, hay mucho para investigar, hay mucho para conocer, y este es el comienzo de ojalá de ese reconocimiento, y nos importa mucho que esto continúe, así que les voy a pedir a todos los que están acá, que sé que la gran mayoría da clases, que lleven este material, que nos pidan. Tenemos un montón de material en el museo. Mucho se está mostrando, hay mucho que no, que vamos a seguir mostrando, que lo vamos a seguir llamando Juan Carlos para que nos venga a visitar. Tenemos la Casa Heredia. Muchas gracias. Para que se quede con su familia. Y bueno, queremos que nos siga contando sobre Víctor García, así que muchas gracias. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, qué gran tarea. Yo agradecerte a vos y a toda la gente del museo llegar a este punto, porque pienso que con esta muestra Víctor García está llegando a su país y un poco era lo que queríamos demostrar, como dicen del teorema, esto es lo que queríamos demostrar, que Víctor García es argentino, anduvo por el mundo, cambió, invirtió, ya los europeos buscan al argentino, no los argentinos van a buscar a los europeos, y logró su objetivo, o sea que este museo de un lugar que tenga para que la gente lo venga a conocer. Víctor García. Así que yo agradezco mucho este espacio, este esfuerzo y sobre todo esa generosidad también para recibir y entender que esto es lo que hay que hacer y llenar un hueco muy importante que había en la historia del Teatro Nacional, que no es poca cosa, realmente, que esté ausente Víctor. Así que bueno, o sea que acá sería un lugar para Víctor. Que es lo que es importante.